Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y estoy expectante de lo que Dios nos va a hablar. Hola Linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicky, ¿cómo estás? Georgette, Patti Briseño, un abrazo, mi hermanita. Les envío un abrazo fuertemente a todas las princesas de Dios que amamos y bendecimos. ¿Cómo están? Alice, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, ¿cómo están? Un abrazo muy cariñoso a todos ustedes, les amamos. Hola Eli, ¿cómo estás? Qué gusto. Alabado sea Dios. Marinita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también, gloria a Dios por la vida de ustedes. Son unas hermosas princesas de Dios. Angelita, ¿cómo estás? Betty Morales, muy buenas tardes. Qué gusto me da ver sus nombres. También, Patti, les amamos a ti y a tu esposo con mucho cariño. Les amamos grandemente. Richie Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Lulucita hermosa, ¿cómo estás? Gracias, Georgette. Muchas gracias. Un abrazo, como dice Alice, aquí de Valle de Bravo. ¿Qué tal está lloviendo por la ciudad? Bastante, porque aquí está muy emocionante la lluvia. Ha llovido fuertemente, gracias a Dios por la lluvia, porque si no lloviera no crecerían los chayotes, que no me gustan mucho, pero bueno, sí me gustan. Y gracias a Dios por la lluvia, porque hay alimentos, porque la lluvia trae vida. Y gloria a Dios por la lluvia, por el calor, por el frío, por todas las cosas. Le damos gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Bere, ¿cómo estás? Un abrazo, Bere. Juanita, un abrazo también para ustedes. Les amamos, hermanos amados. Dios los bendiga grandemente. Es un gusto ver sus nombres en las pantallas. Aunque no nos vemos físicamente, nuestro corazón está muy cerca uno del otro. Patti, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Dice que allá está lloviendo mucho. ¿Estás en Pachuca, Patti? Mira, qué rico, qué rico. Bendiciones, Patti. Saludos a Lalito también, mi hermano Manuel Cepeda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la familia. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, pues alabado sea el Señor, que Dios todo lo da en abundancia y con bendición para todos. Dios es bueno, hace salir el sol para buenos y malos, llueve para buenos y malos, y la lluvia es una gran bendición. Se limpian los aires, crecen las verduras, comemos todos. Alabado sea Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues oremos, amados hermanos, en Cristo Jesús. Oremos y démosle gracias a Dios por todas las cosas, porque Él es digno y todo nos los da en abundancia. Amén. Bien, oremos entonces todos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Te bendecimos, Padre eterno. Clamamos a ti, Señor, por tu bendición sobre todos tus hijos, de estos dos hermosos rebaños, Señor, que tú estás levantando, alimentando, cuidando, protegiendo. Gracias, bendito Padre, porque somos ovejas de tu prado y tú eres el buen pastor y ninguna oveja se te pierde. Y a todas nos amas, Señor, porque todos somos tus ovejas, Señor, y tú eres bueno y nos alimentas y nos confortas y nos das de comer en delicados pastos, nos haces descansar, y ahí en ti y contigo estamos seguros y confiados. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te rogamos que tu precioso Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno de los oyentes, Señor, yo entre ellos, Señor, para que podamos entender, comprender, recibir, ser oidores y hacedores de tu palabra, para que podamos todos
ser testigos, Señor, de tu benevolencia, de tu amor, y comprobemos tu buena voluntad agradable y perfecta para todos nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rocío, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo para ustedes con mucho cariño. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de ayer. Y recordemos que Dios dice en su palabra que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí?, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Alabado sea el Señor, amén. Entonces, desde el día de ayer estamos animando, exhortando, de que todos y cada uno de nosotros podamos presentarnos delante de la presencia de Dios confiadamente, porque todos tenemos necesidad de alguna cosa en nuestra vida. Todos necesitamos a Dios. Nadie puede decir que no necesita a Dios, y cuánto más nosotros, cada uno de nosotros que dependemos totalmente de su gracia y de su misericordia. Sabemos que separados de Él nada podemos hacer separados de Dios. Todos tenemos necesidades. El que no tiene necesidad de una cosa, tiene necesidad de otra, pero todos necesitamos a Dios, ¿sí?, en todas las áreas de nuestra vida, porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. El día de ayer estuvimos viendo algunas citas bíblicas acerca de aquellas personas que tienen necesidad de sanidad, porque están pasando alguna prueba, están pasando alguna enfermedad, y los animamos y les decimos que no teman, que Dios es bueno, misericordioso, y Dios envió a su Hijo Jesús a la cruz para que pagara el precio de nuestros pecados, y por medio de ese perdón nos concedió sanidad para nuestros cuerpos, también para nuestra alma, porque nuestra alma también necesita ser sanada, nuestras emociones necesitan ser sanadas, ¿sí? Entonces necesitamos esa sanidad divina que Dios nos proporciona por medio de la obra redentora, perfecta, única del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Estuvimos viendo algunas citas bíblicas para que pudiéramos nosotros ver a través de la palabra de Dios que Dios es bueno, y Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú seas sana. Dios quiere que tú disfrutes una sanidad divina aquí en la tierra. Esa es su voluntad, ¿sí? Esa es su voluntad. Y las Escrituras también así lo mencionan. Y ahora vayamos juntos, por favor, al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura, dice así. Si quieren, leamos desde el versículo 1 para que podamos entender mejor el contexto. Aleluya, Pati, aleluya, gracias a Dios. Dice así: y saludamos a Disan Bel, bienvenidos siempre. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios. ¿A quién servía Pablo? Al Señor. Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Eso significa todas las cosas que tienen que ver con Dios. Aleluya. En la esperanza, versículo 2, de la vida eterna. Sí, porque Dios prometió que nos daría vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Y dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y aquí esa es la frase, ¿sí?, que subrayamos,
que Dios que no miente, Dios no miente. Si Dios prometió y Dios promete algo, Dios lo va a cumplir porque Él no miente. Dios no miente. Dice así: Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Cuando Dios te da una palabra, recíbela con toda la confianza y la fe que Dios cumplirá sus promesas, porque Dios no miente. Amén. Lo que Dios lo dice, Dios lo cumple. Laurita, ¿cómo estás? Laurita Ramos, ¿cómo estás, hermanita? Acuérdate, Laurita, Dios no miente, ¿sí? Dios no miente. Lo que Dios promete, Dios no miente. Aleluya. Dios dijo: cree con todo tu corazón y con todas tus fuerzas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios no miente. Amén. En el libro de Números, capítulo 23, en el Antiguo Testamento, es como el cuarto o quinto libro. Números, capítulo 23. Vamos al capítulo 23, versículo 19. Dice así. Aquí hay otra escritura. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Aquí hay otra escritura que dice: ve, Dios no es hombre para que mienta. A veces los hombres mienten, sí, pero bueno, mentir es pecado, todos lo sabemos. Mentir es engañar. ¿Y qué crees? Dios no miente. Dios no miente, porque Dios no es hombre. Dios es Dios. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, para que se arrepienta de haberte prometido algo que no va a cumplir. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir, porque Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Dice aquí: Él dijo y no lo hará. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Sí? Cuando Dios te da una promesa, no lo hará. Cuando Dios te dice que serás salva tú y salvo tú y toda tu casa, ¿no lo ejecutará? Cuando Dios dice que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre tu vida, ¿estará mintiendo? Dios no miente, no lo hará. Cuando dice que serán llenos tus graneros, ¿no lo ejecutará? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Dios lo que dice, lo cumple. Y además hay una escritura que dice que Dios vigila que sus promesas se cumplan una tras otra, tras otra, tras otra. Amén. Dice en Hebreos, otra escritura, Hebreos 6, Nuevo Testamento, libro a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice así: para que por dos cosas inmutables, es decir, que no se mudan, que no pueden cambiar, ¿sí? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible. Imposible significa que no es posible. En las cuales es imposible que Dios mienta. No es posible que Dios mienta. Dios es el camino, la verdad. Él es la verdad, Él no miente, Él es la verdad. Él va a hablar la verdad, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Dios no miente. Dios no
cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hay una escritura que dice, pasarán los cielos, pasará la tierra y la palabra de Dios no pasará. Entonces, cuando Él nos dice algo, Él lo va a cumplir. Inmutable significa no mudable, no que un día dice una cosa y luego, según su estado de ánimo, cambia, o es de una manera contigo y de otra manera conmigo. No, Dios no cambia, ¿sí? Dios es el mismo. Dice así, inmutable significa no mudable, que no puede ni se puede cambiar, que no puede ni se puede cambiar. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, en la primera frase dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, cuando sabemos que Él no cambia, que Él es la roca inamovible en Cristo Jesús, que no cambia, podemos tener la absoluta confianza de lo que Él promete lo va a cumplir. Amén. Dios no cambia. Dios lo dijo y no lo hará. Cuando dice que serán llenos tus graneros, cuando dice que Dios envía bendición hasta que sobre y abunde, es porque Dios lo va a cumplir, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es Él mismo, se sujeta a su propia palabra, ¿sí? Él no cambia. En el libro de Proverbios, capítulo 8, 18, dice así, y lo que estamos viendo en esta tarde es que algunas personas, aún del cuerpo de Cristo, llegan a tener algunas veces, ¿sí? Algunas veces escasez financiera, ¿sí? Escasez financiera. Pareciera que las arcas se cerraron, que los cielos se cerraron y hemos visto, por ejemplo, a causa de esta pandemia mundial, ¿sí? Que está sucediendo y parece que ya la tercera ola y luego que la cuarta ola y pues bueno, pues cuántas olas van a venir, ¿no? Bueno, mira, lo que es verdad es de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Esta prueba que Dios permitió al mundo también sirve para probar nuestra fe y para creerle a Dios, que Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas, esfuérzate y sé valiente. Y aunque en el mundo, en este tiempo, está habiendo escasez por causa de que muchos negocios están cerrados, otras personas les están dando las gracias, porque sus empresas no pueden sostenerlos. Pero ¿sabes una cosa? Por encima de todas esas cosas, Dios nos provee a todos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿sí? Dios dijo que a ti nunca te faltaría nada. Dios dijo que Él supliría todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si Dios lo dijo, y si lo dijo, Dios lo va a cumplir. Simplemente nosotros tenemos que revisar nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Estamos apanicados de lo que va a pasar? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Mira, Dios se encarga de todas estas cosas, ¿sí? En el libro de Ageo, libro del profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, ¿de quién es el oro y de quién es la plata? Es de Dios, y tú eres su hijo y tú eres su hija y no te va a hacer falta nada, ¿sí? No te va a hacer falta nada. Un hijo, una hija de Dios no va a vivir
una escasez financiera, ¿sí? Si está haciendo lo que Dios le pide que haga, que es confiar en Él, ¿sí? Confiar en Él. Cuando confiamos en Él, entonces Dios se regocija porque sabe que nuestra confianza está en Él. Aleluya. Miren, vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y vamos a ver citas bíblicas, historias verdaderas. A mí me gusta mucho leer historias verdaderas, ¿sí? No sé a ti, pero yo sé que también. Historias verdaderas. Marcos 12, 41. Dice así. Esta es una historia verídica. Dice así en el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, el Señor Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Versículo 42. Y vino una viuda pobre. A ver, muchos ricos echaban mucho, pero llegó una mujer viuda. Su esposo ya no estaba y era pobre, no le había dejado nada. Una viuda pobre, y echó 2 moneditas de muy baja denominación en el arca de las ofrendas. Y ahí estaba el Señor Jesús viendo. Y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Tal vez lo que significarían tal vez 50 centavos. Y echó 2 moneditas de 25 centavos. Y juntas sumaban 50 centavos. ¿Qué podemos hacer con eso? Pero era todo lo que ella tenía. Todo. Los otros daban de lo que les sobraba. Echaban mucho. Pero Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que ve es el sacrificio y la fe que ponemos cuando le damos a Dios lo que es de Él. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Sí? Pero allá había hombres ricos que daban mucho en el arca de las ofrendas. Pero esta viuda pobre, apenas con 2 moneditas de muy baja denominación, echó todo lo que tenía. Y el Señor Jesús dijo, ella echó más que todos los demás. Versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda pobre, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda pobre confiaba en Dios, sí. Más que los ricos, sí. ¿Por qué? Porque esta viuda pobre echó todo su sustento. Dependía solamente de Dios y Dios no la iba a defraudar nunca. ¿Sí? A veces podemos decir, no, pues es que si le doy a Dios, pues entonces pues no me alcanza. Pues ¿qué crees?
que por eso no nos alcanza, porque no le damos a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Pero cuando tenemos la plena convicción de que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios ve lo que hay en nuestro corazón y Dios ve la actitud con la que le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Dios lo ve todo. Y esta mujer, esta viuda, cuando dices viuda, dices se le murió el marido. No tiene quien la sostenga. Depende solo de Dios. Y todavía le dio a Dios todo lo que tenía, lo cual significaba que tenía completa confianza en su Señor. Amén. Entonces, Dios no cambia, Dios no miente, Dios es fiel, Dios tiene buen cuidado de sus hijos. No hay un cristiano que le crea a Dios que pasa hambre en sus casas. No hay un creyente que le crea a Dios que tiene escasez. No lo hay. No lo hay. Porque Dios no miente. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy y por siempre. ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Sí? Vamos todos, por favor, al libro de Filipenses. Estamos en el tema que si alguien tiene escasez financiera, tiene escasez, vamos a ver principios importantes, ¿sí? Que nos dan enseñanza, ¿sí? Para que le demostremos primeramente a Dios que confiamos completamente en Él y que Él es bueno y Él no va a permitir que sus hijos tengan hambre. Dios no permite que sus hijos pasen hambre, a menos que nosotros seamos infieles con Dios, que no le creamos, ¿sí? Y entonces es como si Dios dijera, ¿lo quieres hacer a tu manera? Está bien, ¿sí? Pero a la manera de Dios hay abundancia, hay paz, hay gozo, ¿sí? Aleluya. Dice la palabra de Dios, estamos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así, por nada estéis afanoso, por nada, no te preocupes, eso va a dañar tu salud, ¿sí? Cada día tiene su propio afán. No estés afanoso, no estés preocupado. Haz lo que te toca hacer, que Dios hará lo que le toca hacer a Él. Porque Dios es fiel, fiel y verdadero. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí también, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Vamos a escoger lo que vamos a pensar. ¿Sí? Si vamos a pensar algo, ¿por qué no pensamos algo que vaya de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Para qué nos angustiamos? Si tenemos un Dios que es todopoderoso y sigue sentado en su trono. Y tiene buen cuidado de sus hijos.
Él está sentado en el trono. De Él es todo el oro, de Él es toda la plata. Él es el dueño de los collados, de los montes. Es más, la tierra le pertenece, porque Él la hizo y es de Él. ¿Hay algo que no te pueda dar cuando no escatimone a su propio Hijo? Pero Dios nos prueba. Dios nos prueba. ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto le creemos? Cuando Él no miente, Él no cambia, Él es fiel, Él tiene cuidado de todos sus hijos. ¿Sí? Tiene cuidado de todos sus hijos. Dice también aquí, en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice Pablo, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí Pablo está diciendo de que la iglesia, ¿sí?, le enviaba para cubrir sus necesidades, las necesidades de Pablo. Dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, ¿sí? Pablo no buscaba dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, todo lo que habían enviado para Pablo, ¿sí? Pablo lo consideraba para Dios un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá. Cuando la iglesia de Filipos le daba a Pablo, entonces dice aquí la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Cuando alguien le daba a Pablo aquí, en realidad a quien se lo estaba dando era a Dios, y Dios suplía todas las necesidades de aquellos que daban para la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabado sea Dios, ¿sí? Porque a veces nada más leemos el versículo 19 y sacamos de contexto el mensaje completo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Sí, esto es verdad, pero es necesario, ¿sí? Es necesario también darle a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dice aquí también en otra escritura, 2 de Corintios capítulo 9. Vamos hacia allá. Estamos hablando de principios muy importantes de la palabra de Dios, que es necesario que todos nosotros conozcamos, ¿sí? Porque por eso a veces hay escasez en las familias, porque nosotros no cumplimos con lo que Dios nos dice que hagamos, ¿sí?
Dice aquí en el capítulo 2, versículo 9, capítulo 9, perdónenme, capítulo 9, leamos desde el versículo 5. ¿Les parece bien? Dice así: por tanto, segunda de Corintios 9, 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto os digo, versículo 6, el que siembra escasamente, también segará, es decir, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Dentro de los nombres de las personas que estamos viendo aquí en pantalla, sabemos que sus testimonios son preciosos porque ellos también constatan lo que Dios dice, ¿sí? Ellos han visto, tú has visto que tu generosidad y tu fidelidad es premiada por Dios, ¿sí? Porque Dios no miente y Dios no cambia. Dios no miente y Dios no cambia. Una vez nos platicaba el hermano Wayne Myers que fue a cierta población en un pueblecito de Oaxaca, me parece, que durante el tiempo de que se levantaban las ofrendas, llegó una mujer con una gallina y se la ofreció al hermano Wayne. Agarró su gallinita y se la dio. El hermano Wayne sabía que ella era una mujer pobre y con lágrimas en sus ojos no pudo rechazar esa gallina porque él sabía que no le podía quitar a esa mujer que estaba caminando en fe su bendición. ¿Sí? Tomó la gallina con lágrimas en los ojos y con un gran dolor en su corazón. Dios es bueno, Dios es fiel. Y regresó el hermano Wayne a casa y después le preguntó al pastor que cómo le había ido a esa mujer que había dado la gallina. Y le dijo el pastor que esa mujer ahora tenía una tienda y que estaba viviendo de la tienda que Dios le había dado. Y entonces nos podemos gozar de que Dios es fiel y Dios es verdadero. Esa mujer tenía hijos, era también viuda y le daba a Dios tal vez la comida de sus hijos, pero su corazón de creerle a Dios que Dios no miente, Dios no cambia y Dios es fiel, ¿sí? Ese corazón fue recompensado por Dios y ahora, bueno, hace muchos años, de aquel entonces tenía ya una tienda donde ella vivía, ella y sus hijos, de lo que Dios le enviaba. ¿Te das cuenta? Hay tantos testimonios maravillosos, reales, ciertos, de un corazón que le cree a Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no miente. Acuérdate, nunca lo olvides, Dios no miente, Dios no cambia, Él es el mismo. Si Dios prometió, Dios no lo hará, no lo hará. Lo acabamos de leer, aleluya. Y dice aquí también, segunda de Corintios 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? ¿De qué tamaño queremos nuestra bendición? Si tú tienes un campo, imagínate, por ejemplo, aquí en Valle, hay muchos terrenos donde siembran maíz, en otros siembran papas y así, ¿no? Pues tú puedes ir por la carretera ya para llegar a Valle
y ves los sembradíos de maíz en esta temporada que es la temporada de lluvias y puedes ver los campos llenos de elotes. Pero aquellos que sembraron mucho, puedes ver los campos pero llenos de plantas produciendo esos elotes riquísimos. Y así es, si tú siembras poquito, pues vas a levantar una cosecha cortita, pero no importa. Lo importante es sembrar en el reino de Dios, amén. Sembrar en el reino de Dios. Esa mujer viuda que dio todo su sustento, dio más, dijo el Señor Jesús, que aún los ricos que habían echado, ¿sí?, de lo que les sobraba. Dios es bueno, Dios no miente, Dios no cambia. A Dios le maravilla la fidelidad y cuando un corazón le cree a Él, ¿sí? Si tú le crees a Dios, ¿sí?, confía en Él ciegamente porque Él abrirá las ventanas de los cielos. Y yo nunca le he visto un marco a los cielos. ¿De qué tamaño es la ventana de Dios? Que no tiene marco, es enorme y derramará, dice su palabra, bendición hasta que sobre y abunde, sobra y abunda. Como dice Marcela, Dios es un caballero, no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer, pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón y cuando alguien está pasando por escasez, por limitaciones, es porque... Hermanos, revisemos nuestros caminos. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos? Hay leyes espirituales. Esta es una ley espiritual. Dad y se os dará. ¿Sí? Entonces dice aquí, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, porque a Dios cuando se le da, hay que dibujar una sonrisa en nuestro rostro, porque la fe sonríe, la fe tiene confianza en Dios y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios no es un banco. Le doy a Dios 10 y me va a dar 100. A ver, si le doy 100 me va a dar 1000. No es así. No es así. Dios no es un banco, Dios no es un tacaño. Dios, de Él es el oro y la plata. Dios quiere que sus hijos vivan bien. Dios quiere que no les falte nada, que estén bien arropados, que estén saciados, ¿sí?, que estén cuidados, porque somos hijos del Dios único, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra, y de Él es el oro y la plata. Amén. Y dice en el versículo aquí también, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Sí, Marcela, Él nos da con abundancia. Versículo 8. Y poderoso es Dios. Todos digan, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor de Dios, a fin de que teniendo siempre, y yo subrayé la palabra siempre, no es de algunas veces sí y otras veces no, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te sobreabunda para que tú abundéis para toda buena obra. Dios es fiel. No temas, solo cree. No temas, confía en el Señor. Si Dios te está incomodando en un trabajo donde estás, es porque Dios tiene algo mejor para ti, ¿sí? Si tú eres fiel a Dios, Dios, ¿sí?, es grande, es todopoderoso, ve tu corazón, sabe de tu fidelidad y Dios no se queda con nada, como dice el hermano Myers. Dios tiene la pala más grande.
Si Él no se queda con nada, Él tiene la pala más grande. Como dice Lulú, nosotros solo somos sus mayordomos de algo que no nos pertenece, que es de Dios. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí también dice la Escritura, Mateo 6:25, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Si alguien está pasando por escasez, si alguien no ha podido pagar sus cuentas, revisa tus caminos, mi amada hermana, mi amado hermano en Cristo, ¿sí? Porque tal vez no has sembrado, y si tú no has sembrado, ¿sí? Y si tú tienes un jardín y dices, me gustaría sembrar zarzamoras, pero solo me gustaría sembrar zarzamoras, pero ¿qué crees? No las siembras. Y vas a tu jardín a ver si hay zarzamoras. ¿Qué crees? Si no sembraste zarzamoras, no cosecharás zarzamoras. Necesitas poner semilla para que veas zarzamoras en tu jardín. Si no siembras, no hay nada que cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si no siembras, no cosechas. La ley espiritual de la siembra y la cosecha. Dice aquí Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Dios no tendrá más cuidado de ti? ¿Sí? Yo nunca he visto a una ave del cielo sembrar maíz, ni semillas de zarzamora, ¿sí? Ellas viven por la fe en Dios y no se está contradiciendo la palabra de Dios en ningún momento, ¿sí? Dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando tú siembres en el reino de Dios, tienes que hacerlo con fe, creyendo en Dios, ¿sí? Creyendo en Dios, en su fidelidad, en su amor. Dios no cambia. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice el reino de Dios? ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aleluya. ¿Sí? Entonces no vamos a estar afanados, no vamos a estar turbados, vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos y vamos a confiar plenamente que las ventanas de los cielos Dios las abre porque Él prometió enviar bendición hasta que sobra y abunda para sus hijos. Amén. Dice también en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice así. Alabado sea Dios. 8:32.
Y si desde el versículo 31, vean lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer por sus hijos? Dios es fiel, Dios es verdadero. Revisemos nuestros caminos, ¿sí? Les voy a decir algo. Dios no tiene en el cielo un banco. Dios no envía dinero desde el cielo. Los billetes y las monedas se hacen aquí en la tierra. Y Dios no envía dinero desde el cielo. Dios envía bendición. La bendición sí viene desde el cielo, ¿sí? Y Dios abre las ventanas de los cielos. Y Dios pone en ti la gracia, su gracia, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque también Dios dice que es necesario que trabajemos, es necesario labrar la tierra, es necesario serle fiel a Dios, ¿sí? Porque también dice el Señor que el que no trabaja, que no coma, es necesario trabajar, ¿sí? Trabajar, labrar la tierra, ¿sí? Y Dios prospera todo lo que hace en tus manos. Trabajar, darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y esperar, porque vas a levantar una cosecha de bendiciones. Amén. Dios es fiel, Dios no cambia. Entonces tú no vas a ser una persona con escasez si haces lo que Dios te pide que hagas. Y Dios nos prueba a nosotros con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero también dice Dios, pruébame, prueba mi fidelidad. Vean lo que dice en el libro de Malaquías. Ahora sí vamos para allá. En el libro de Malaquías, Dios no cambia, Dios no miente, ¿sí? Dice así, Malaquías 3:8. Dios no cambia, Dios no miente. Dice así, lo voy a leer porque está escrito en la palabra. No voy a menguar el mensaje por nuestro bien, es decir, por el bien de todos los que diezmamos. Tú diezmas, yo diezmo, todos diezmamos. Y hemos visto la bendición de Dios. Dice así, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No voy a menguar el mensaje, lo voy a leer, es palabra de Dios. Dice en el versículo 9, lo voy a leer. Dice Dios, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando tú ni siquiera te imaginas que el devorador está a tu alrededor, ¿sí? Dice Dios, yo reprenderé por ti al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios no cambia, Dios no miente, Dios es amor y Dios nos revela los misterios del reino para que seamos grandemente bendecidos. Nosotros a veces limitamos a Dios en la bendición que Él quiere derramar sobre cada uno de sus hijos. Todos debemos de ser oidores y hacedores de su palabra. Todos, tú y yo y todos ofrendando, diezmando para Dios, para su obra. Amén.
Aleluya. Dios no cambia, Dios no miente, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Por eso a veces las ventanas de los cielos se han cerrado y son de bronce. ¿Por qué? Porque las personas, aún creyentes que aman a Dios, en esa parte no le creen a Dios. Y debemos creerle a Dios, ¿sí? Dios es fiel, Dios es fiel. Él no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no va a derramar sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde? Y todas las naciones, aquí dice, os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Tu vida es un ejemplo, tu vida y la de tu familia. Las personas van a querer ser como ustedes, hijos de Dios, porque Dios está supliendo todas las necesidades que tú tienes, ¿sí? Porque Dios te pone por cabeza, no te pone por cola, tú vas por encima y nunca por debajo. Se podrán quedar muchos sin empleo, pero tú seguirás fiel ahí cumpliendo con lo que Dios te dice, y nunca te va a faltar nada para llevar a tu casa. Siempre va a haber pan en tu mesa, siempre va a haber un abrigo, siempre va a haber un techo, porque Dios cuida a los suyos. Amén. Como esa viuda pobre que Dios se encargó de ella, y de esa mujer que entregó una gallina teniendo todo su sustento, ¿sí? Y Dios se encargó. Dios no hace excepción de personas, pero sí ve la fidelidad de todos nosotros. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Ánimo, ánimo, Dios es bueno. Si algo no has hecho, ¿sabes qué? Es el tiempo. Prueba a Dios, pruébalo, ¿sí? Y verás la bendición del Señor sobre tu vida. Siempre, siempre. Nunca te faltará nada en tu casa. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos amados, el tiempo se ha terminado, ¿sí? Nos queda un minuto para despedirnos. Dios es bueno, Dios no cambia, Dios no miente, Dios vigila que su palabra se cumpla. Dios tiene buen cuidado de sus hijos. Dios quiere que estés bien, que tengas todo lo suficiente y más allá de lo suficiente para que bendigas a otras personas, porque Dios es bueno y tú eres su hijo, y de Él es el oro y la plata, de Él vienen las riquezas duraderas, y a sus bendiciones no agrega tristezas. No te endeudes con tarjetas de crédito, no te endeudes. Confía en Dios. Si tienes tarjetas de crédito, rompe esas tarjetas, paga tus deudas para que seas un buen testimonio, ¿sí? Dios va a suplir tus necesidades. Nuestras necesidades no las suplen los créditos, las suple Dios. No le debas nada a nadie, solamente la deuda del amor. Amén. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote a nosotros. Te alabamos, te bendecimos, y sí, Señor, confiamos plenamente en ti, que las ventanas de los cielos están abiertas y que tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque de lo recibido te damos, porque tuyo es, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú mismo reprendes al devorador cuando quiera venir en nuestra contra para robarse el fruto de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos, Señor, tu bondad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Bendiciones a todos. Hola, Evelita. Qué gusto verte aquí también. Desde hace rato te quería saludar. Bendiciones para todos, amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo en todo momento y en todo lugar. Unos momentos más con nosotros viene el pastor Joaquín Recamier para seguirnos enseñando la palabra de Dios. Y todo esto que leímos el día de hoy es parte del Evangelio. Es parte, está en la Biblia, es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo.
y hay bendición en ello, ¿sí? Les amamos y les bendecimos, amados hermanos. Reciban todos un rico abrazo, todo nuestro cariño y que Dios los siga bendiciendo. Muy buenas noches a todos.